Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Somos poquitos, así que prácticamente va a ser una clase personalizada sobre las lesiones y las intervenciones psicológicas. Los invito a todos los que quieran y todos los que pueden compartir la cámara, ¿sí? Así podemos obtener un feedback de lo que vamos a ir trabajando en este webinar. Como verán, el webinar se llama Las lesiones nunca son oportunas, abordaje e intervenciones psicológicas. ¿Sí? Voy a pasar a presentarme. Mi nombre es Micaela Yamaki, soy licenciada en psicología, especializada en psicología del deporte y del ejercicio físico, y ya en las últimas fases de la maestría en deporte. Hace ya algunos años me encuentro trabajando con diversos deportistas, tanto en diversos niveles, con diferentes edades, diversas disciplinas, también trabajando junto a cuerpos técnicos, ayudantes, entrenadores, preparadores físicos, y la suerte también a veces de poder trabajar con algunos equipos deportivos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco y por qué la propuesta de este seminario, ¿no? Está comprobado científicamente que existen determinados factores psicológicos que pueden influir en la vulnerabilidad de un deportista a lesionarse y además también en su proceso de recuperación. Por ende, a nosotros, como profesionales de la salud, como profesionales dentro de un campo deportivo, nos es de suma importancia poder saber cuáles son aquellos factores que aumentan la probabilidad de que alguno de nuestros deportistas se lesione y aquellos factores que también propician a una mejora, propician a una recuperación más rápida, y a mí me gusta también agregarle una recuperación mucho más consciente, ¿no? Ya que generalmente cuando un deportista se lesiona, la inmediatez, la necesidad de respuestas, la necesidad de volver, se vuelve una de las grandes prioridades. En primer lugar, quise marcarles la línea de investigación, ¿sí? Las lesiones prácticamente son un factor, son el combo que vienen con los deportes. Se han planteado 5 líneas de investigación con respecto a este factor en específico, con la idea de claramente profundizar en su estudio, profundizar en sus intervenciones, y además también de lo beneficioso que es para el campo de investigación, también éticamente para nosotros, poder actualizarnos y poder tener en cuenta estos 5 factores al momento mismo de que trabajemos y estemos frente a un proceso de recuperación o frente a la prevención de una lesión, ¿no? Las 5 líneas de investigación son, en primer lugar, la relación entre factores psicológicos y la vulnerabilidad de los deportistas a sufrir una lesión, ¿sí? Reconocer qué variables psicológicas se correlacionan con una mayor frecuencia a las lesiones. Por ejemplo, la ansiedad. Por ejemplo, las inseguridades, ¿no? Por otra parte, también el grado de influencia de la historia de lesiones que tiene ese deportista. No es lo mismo que nosotros estemos trabajando con un deportista de 15 años, el cual está atravesando su primer lesión, que ir trabajando con un deportista de 25 que ya viene de 5 lesiones y 2 intervenciones quirúrgicas, con además largos y complejos periodos de recuperación y rehabilitación. Las reacciones emocionales ante la lesión, que influyen también en conductas adheridas, la percepción del deportista sobre el factor psicológico como causante de la lesión. Y esto también es importante, ¿no? Si bien la lesión se plantea que el deportista lo vive como un suceso estresante, muchas veces también suele ser una situación que alivia, suele ser una situación que viene a suplir otras situaciones de estrés mucho más complejas.
y esto aparece tal vez como un modo de salida, como un modo de evitación. Y por último, el último punto en la línea de investigación tiene que ver con la implementación de programas de intervención para la prevención y la rehabilitación de atletas lesionados. Dentro de este webinar, sí, vamos a trabajar principalmente en 3 puntos. En primer lugar, la lesión como parte del juego. En segundo lugar, la prevención de la lesión deportiva. Y por último, el tratamiento psicológico durante el periodo de rehabilitación. Vamos a empezar con el primero. La lesión como parte del juego, ¿no? Si nosotros leemos el primer ítem, el riesgo al realizar cualquier actividad física o deportiva, en la medida que la herramienta es el cuerpo, siempre existe, ¿sí? Y esto es algo que en mi clínica suelo hacer mucho hincapié y suelo psicoeducar mucho a los deportistas en este sentido, ¿no? Y a partir de la pregunta, la realidad es que ¿hay algún momento oportuno para lesionarte? Generalmente no. Si es en época de pretemporada, es el momento en que me tengo que preparar físicamente, es el momento en el que tengo que aprovechar para empezar el torneo. Si me lesiono a principio de torneo, todo lo que hice en la pretemporada no sirve y me pierdo los primeros partidos, o me pierdo tal vez el inicio en donde me puedo demostrar. Si es en medio del torneo, seguramente el partido que se iba a jugar iba a ser muy importante, y si me lesiono al final del torneo, tampoco era lo esperable, todo lo que vine trabajando para terminar lesionándome ahora. Entonces, ¿hay un momento oportuno? No. Yo siempre planteo cuál es el primer pensamiento o es lo primero que se dice un deportista cuando se lesiona. ¿Por qué a mí? Porque ahora. ¿Ahora qué hago? ¿Y cuándo vuelvo? ¿No? Hace poco veía una entrevista de Paula Pareto, para que no la conocen, judoka argentina, campeona de los Juegos Olímpicos, medalla de oro, y hablaba acerca de las lesiones que ya había transcurrido sobre su carrera deportiva, y las definía así como son una circunstancia. Y prácticamente son eso, ¿no? Es uno de los factores que se encuentra dentro del mismo juego en el cual los deportistas están inmersos. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Que es uno de los factores que como seres humanos, como deportistas, no podemos controlar. Pero sí, que acá viene la importancia y la relevancia también de este webinar, podemos trabajar en la importancia de la prevención de la posibilidad de tener alguna lesión. Y a eso va también el nombre del título, ¿no? Del webinar. Las lesiones nunca son oportunas. Y tampoco lo van a hacer. En el tercer punto ven que les puse una pequeña definición de lo que es una lesión, ¿sí? La lesión proviene del término latín laesio, que es un daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos. ¿Cuándo se denomina lesión deportiva? Prácticamente cuando ese daño se genera en el campo deportivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo experimenta el deportista una lesión? Generalmente el protagonista deportivo vive la lesión como un suceso estresante, el cual despierta, el cual activa muchos cambios en su vida, que generalmente también se ponen en escena grandes esfuerzos de adaptación y demandas de diversas fuentes. ¿Fuentes como cuáles? En primer lugar, su propio cuerpo, ¿no? Y los cambios también que tal vez su cuerpo haya experimentado por la lesión, la situación hospitalaria, el tratamiento médico, el dolor, la dependencia también hacia otras personas. Y otra de las fuentes suele ser el entorno social, donde prácticamente
se vuelve totalmente relevante la familia, ¿sí? Y la sociedad, mis amigos, mis compañeros, todo aquel que me rodea dentro de la actividad, dentro del trabajo deportivo en el cual yo me encuentro inmerso. Por lo tanto, la lesión deportiva, ¿sí?, prácticamente siempre va a ser un gran obstáculo en el rendimiento de un deportista, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convierte en una fuente de tensión, se convierte en una fuente de duda, de dolor, de sufrimiento. Por eso se plantea que hay un doble efecto, ¿no? Por una parte, está todo aquello prácticamente relacionado con el dolor y la disfunción física, ¿no? Volver a tal vez recuperar la tonificación muscular, saber cuál va a ser el procedimiento que lleva a la recuperación y rehabilitación de mi lesión, los dolores y el tratamiento que conlleva también recuperarnos. Y por otro lado, el orden psicológico, lo laboral, lo social y lo económico, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento, los cuales, por ejemplo, prácticamente dan y ofrecen, ponen toda su energía y todo su tiempo en tener una actuación óptima dentro del deporte en el cual se encuentran practicando. Ahora, fíjense que esto no solamente influye en el rendimiento, sino que también podría llegar a afectar otras cuestiones. Lo laboral, porque prácticamente es su trabajo. Lo económico, porque tal vez prácticamente sea el sueldo que mantiene a la familia, que permite que se mantenga a sí mismo. Por lo tanto, una lesión deportiva significativa prácticamente va a implicar un cierto suceso estresante, con ciertas también implicancias psicológicas. Bien. Entonces, ¿por qué es relevante la participación de un psicólogo deportivo? ¿Sí? Está comprobado científicamente que la lesión se puede dar por el resultado de factores diferentes. Ahora, a ver, si, por ejemplo, si nosotros estamos viendo a un jugador de básquet que está yendo a hacer una bandeja, si nosotros estamos viendo a un jugador de vóley que está saltando para un bloqueo y cae por encima del pie de alguno de sus compañeros o de su rival, podemos darnos cuenta que la relación con esa lesión es unicausal. Ahora, también está comprobado científicamente que en el deporte lo emocional afecta las expectativas de eficacia. ¿A qué me refiero con expectativas de eficacia? Prácticamente lo que yo creo que puedo hacer, las habilidades que creo poseer, las capacidades y la capacidad de resolución que creo tener. Ahora, está comprobado que el estrés y la ansiedad son considerados los grandes predictores y productores de una lesión. Entonces, prácticamente, ¿no?, hay una relación estrecha y directa entre el tono muscular y lo emocional, ya que por el simple hecho de que se lesione un deportista genera un deterioro o un cambio emocional, ¿no? Vamos a tal vez pensarlo de la siguiente manera. Imaginemos a un deportista, ¿no?, que se encuentra evaluando la demanda de la situación a partir de la cual tiene enfrente. Evalúa la situación, evalúa también las capacidades y la habilidad que tiene ese deportista para enfrentarse a eso. Evalúa también las potenciales consecuencias de fracaso y éxito, ¿no? Todo esto es lo que un deportista tal vez se plantea antes de
ante alguna situación deportiva. Ahora, supongamos que este deportista considera que hay una gran importancia de éxito frente a esa situación, pero cree no poseer las habilidades o las capacidades para poder enfrentarse. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un aumento de la ansiedad, empiezan a haber modificaciones fisiológicas, modificaciones atencionales, lo cual hace que terminemos entendiendo que cómo se manifiesta el estrés, cómo se manifiesta la ansiedad, a partir, basándonos también, ¿no?, en el modelo de estrés y lesiones deportivas de William y Anderson, que prácticamente son dos factores que acrecentan la posibilidad de lesión. ¿Sí? Ahora, a todo esto, que es el proceso interno de cada uno de los deportistas, sumémosle además también la concepción social, ¿no? Se mantiene y se tiene, aún hoy por hoy, la visión de que tal vez un deportista lesionado, que un deportista disfuncional, es un contratiempo, ¿no? Ya sea tanto para el propio deportista que la sufre, como también para la familia, el equipo, sponsors, hinchas, club, amigos, parejas, demasiada gente en un cubículo tan pequeño, ¿no? Y el tema es que cuando estos protagonistas que están presentes desaparecen, lo que queda es la lesión. Y la lesión no es que solamente afecta los músculos, el hueso, los ligamentos afectados. La disfuncionalidad en una lesión es mucho más complejo que un componente fisiológico, sino que prácticamente la lesión viene a invadir la vida de un deportista que tal vez dentro de su práctica deportiva creía que eso nunca le podía pasar, ¿no? Sumémosle, además, que socialmente, desde chicos, ¿no?, nos enseñan a esta cuestión de que ser fuertes, hasta incluso muchas veces jugar con dolor. No sé si alguna vez han escuchado esta frase de no pain, no game. Bien, la idea es, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se roza en donde desaparece la salud, el autocuidado, la ética, el sentido común? Hoy por hoy, en el alto rendimiento, a veces esto que se empiezan a chocar, ¿no?, dos conceptos bastante fuertes en cuanto a el deporte y el mercado, en el sentido de este miedo también de poder ser reemplazado. Entonces, frente a esto, bueno, hay que ser fuerte sin importar las consecuencias y seguir para adelante. El tema es que ahí es cuando generalmente se producen otro tipo de consecuencias que tal vez no son las esperadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la lesión deportiva? Son varias, ¿sí? Vamos a ir enumerando algunas. En primer lugar, el cambio en el entorno deportivo. ¿A qué me refiero con esto? Ausencia en entrenamientos y competencias, ¿sí? La modificación de posiciones de mis compañeros que los terminan afectando. La interrupción o limitación de actividades extradeportivas habituales. Ejemplo, salidas y reuniones sociales. Trabajos independientes, ¿no? Muchos deportistas que realizan su actividad tienen otros trabajos,
¿no? Estudios, toda cuestión que está por fuera del deporte que realiza. También otra de las consecuencias es envidia / enojo con los compañeros que siguen en actividad. Empieza a aparecer una desesperación inmediata de querer volver. Empiezan a aparecer también generalmente ciertas sensaciones o ciertos estímulos hostiles a aquellos tal vez que fueron culpables de su lesión. O mismo, a veces también suele suceder, a compañeros que hoy por hoy tal vez se encuentran en su puesto, ¿no? Dentro de este punto se engloban varias cosas, ¿no? El miedo a ser sustituido, el miedo que tal vez acrecenta las inseguridades, las dudas, de no poder además esta sensación de no estar haciendo nada, ¿no? Y que el otro tal vez me está ganando en esto. Otro de los puntos es la suspensión de la habitual dosis cotidiana de cansancio. ¿Sí? Prácticamente, si han realizado alguna vez alguna actividad deportiva, cansa. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos un desgaste energético, ya sea tanto corporal como también psicológico. Por ende, al no poder asistir, al no poder realizar este tipo de desgaste, se induce la gran mayoría de las veces al insomnio, a la astenia, ¿no? Todas situaciones que generan cambios tal vez y se van relacionando con otras cuestiones que terminan afectando también la vida diaria del deportista. Otra de las consecuencias son los cambios en la vida personal y familiar, ¿no? Esto que tal vez planteábamos más arriba, de la dependencia hacia otros, ¿no? La dependencia de que tal vez alguien me ayude a cambiarme, que me den de comer, sí o sí depender de un otro para hacer algo que antes tal vez hacía de una manera totalmente independiente, y además también muchas veces poder adquirir otras herramientas de manejo, ¿no? El simple hecho tal vez de usar muletas, el simple hecho tal vez de andar con un yeso, ¿no? Que requieren que, bueno, me adapte a ese cambio, me adapte a mi condición corporal actual y que de todas formas intente, trate de seguir haciendo mi vida como tal vez antes lo hacía. Y por último, las alteraciones de otras variables psicológicas relacionadas, ¿sí? La incertidumbre, la falta de sensación de control, irritabilidad, pensamientos negativos. Y esto es importante, ¿no? No podemos hablar de lesiones sin entender que la naturaleza de la lesión es multicausal, ¿sí? Y de gran complejidad. Es fundamental abordar este trabajo, el trabajo ya sea tanto en la prevención de la lesión como durante el proceso de rehabilitación y recuperación de la lesión, desde una perspectiva global y reductora de la ansiedad, ¿sí? Podríamos pensar que la respuesta psicológica muchas veces depende del nivel de la lesión, ¿sí? Pero independientemente de este punto, las respuestas emocionales siempre aparecen. El enojo, el cansancio, la irritabilidad, la hostilidad, las dudas sobre el futuro, los pensamientos negativos, estados depresivos. Independientemente del nivel, emocionalmente aparecen. Y también podríamos pensar emociones totalmente funcionales frente a ese hecho, ¿no? Ahora, el tema es que cuando uno se lesiona, pasa por dos fases. En primer lugar, y como respuesta esperable y casi inmediata, el enojo. La idea es que el deportista, junto a su equipo, junto al psicólogo, pueda pasar rápidamente a la segunda fase. ¿Qué cuál es? La negociación y la aceptación, ¿sí? Esto, en el caso, por ejemplo, de lo que es el alto rendimiento, suele ser fundamental, porque la realidad es que a veces
no tenemos mucho tiempo para estar enojados. No podemos tal vez darnos, ¿no? Sí, podemos ir elaborando ese enojo, pero la idea es después empezar a trabajar en la rehabilitación, en la recuperación psicológica, en las diferentes herramientas para que nuestro deportista pueda afrontar esa situación de la manera más tranquila posible y de la manera más global. Bien. Vamos a pasar al tercer punto, que prácticamente es el plan de intervención. Antes de empezar, quiero hacerles una observación pequeña, pero la realidad muy significativa. Si bien hoy por hoy sí, podríamos pensar que la psicología del deporte se encuentra en bastante auge, que se está teniendo una gran validación dentro de nuestro campo, la realidad es, y por lo menos basado también en mi experiencia, los psicólogos del deporte solemos aparecer muchas veces cuando este tipo de situaciones ya ocurrió, ¿sí? Tal vez piden una consulta porque ese deportista ya está lesionado, ¿sí? Muchas veces no tenemos la posibilidad de empezar a trabajar previamente, en lo que valga la redundancia, sería la prevención de una lesión, en poder psicoeducar, en poder dar herramientas, en poder explicar las posibles causas, sino que ya empezamos a trabajar dentro del momento en el cual el deportista está en estas dos fases, ¿no? O está todavía enojado, o está en la negociación de, bueno, y aceptación del proceso de recuperación y rehabilitación, ¿sí? El primer paso, en el caso de que directamente empecemos a trabajar con el consultante, con el deportista, si ya está lesionado, es una entrevista inicial y de consulta, ¿sí? Prácticamente son 2 o 3 encuentros. En el caso de que ya nos encontremos trabajando con ese deportista, claramente la entrevista inicial no es necesaria, pero sí es necesario para el tratamiento y el trabajo psicológico que vamos a realizar, tener en cuenta también este tipo de variables para poder establecer el plan de trabajo y el seguimiento que nosotros vamos a hacer. Además, aclaro que cuando nosotros hacemos un plan de intervención de este estilo, el trabajo interdisciplinario es totalmente fundamental, ¿sí? La realidad es que a partir de los pasos que vamos a ver ahora que tiene un plan de intervención, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se está haciendo a la par. ¿Para qué? Para prácticamente que nuestro deportista se sienta lo más acompañado y para que también prácticamente se pueda obtener el mejor resultado, ¿sí? Entonces, lo primero es calificar y diferenciar el nivel de la lesión. Hay varios niveles. Tenemos el leve, el moderado, el grave, el muy grave y el invalidante, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo una lesión, lo cual me da de baja una semana de entrenamiento, ni tampoco es lo mismo una lesión, esa sería una lesión leve, ¿no? Ni tampoco sería lo mismo una lesión grave que hace 3 meses no estoy entrenando y hay una posible opción de intervención quirúrgica, ¿no? Eso prácticamente es uno de los grandes puntos a tener en cuenta antes de idear un plan de trabajo. Por otra parte, también vamos a tener que diferenciar la causa de la lesión, ¿sí? Ya sea por factores internos o por factores externos. Como explicábamos antes, en cuanto a factores externos, tiene que ver con cuestiones del campo, si fue producido por otros compañeros, ¿no? Se me viene ahora el ejemplo de Zlatan, ¿no? Que hace poco golpeó, no sé si llegó a lesionar a uno de sus compañeros, ¿no? A uno de sus rivales, pero esos serían factores externos. Y por otro lado, los internos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, cuestiones propias, biológicas del cuerpo de cada deportista, factores psicológicos, ¿no?
historial familiar, genética, etc. Otro de los puntos a tener en cuenta para poder desarrollar el plan de trabajo en la intervención de una lesión deportiva es diferenciar el tipo de lesión, ¿sí? No es lo mismo una lesión aguda que una lesión crónica. La lesión aguda es una disfunción que empieza a afectar a partir de un acontecimiento concreto, ¿sí? Y que es reconocido próximo en tiempo. Si yo, por ejemplo, estoy en una cancha, en un partido, y me caigo, y tal vez me golpeo la muñeca, y tengo miedo afectado al ligamento, es un acontecimiento aislado, que a partir de ese acontecimiento concreto, empiezo a reconocerlo y afecta en el tiempo próximo. Otra cosa son las crónicas, que prácticamente es la disfunción que está presente en el deportista y que viene afectando su funcionalidad deportiva a lo largo del tiempo. Ejemplo, tengo un jugador de básquet que tiene tendinitis en su rodilla izquierda. Es una disfunción que este deportista ya viene experimentando hace prácticamente 2 años y que viene afectando su funcionalidad a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy también todavía está presente, ¿sí? Otro de los puntos importantes, obtener información sobre el pronóstico, terapia de la lesión, plazos temporales, información, qué es lo que se lesionó, cómo es el tratamiento, quiénes van a trabajar, cuáles son los pronósticos, ¿sí? En este punto prácticamente lo que marco es la importancia y relevancia del trabajo interdisciplinario, ¿sí? Necesitamos trabajar con todo el equipo médico, con todo el equipo profesional que se encuentre en ese momento, ya sea tanto kinesiólogo, nutricionista, algún coach, médicos, y esto ténganlo en cuenta. Es diferente para aquellos que tal vez deportistas han sufrido alguna intervención quirúrgica. Muchas veces, en algunos casos, hay varios médicos implicados, ¿sí? A veces también suele ser difícil estar en contacto, pero es totalmente necesario, ¿sí? Para que nosotros podamos saber, como profesionales que vamos a acompañar a este deportista, poder ofrecerle la mayor tranquilidad y la mayor información posible. Por otra parte, también está obtener información sobre el consultante, ¿sí? La percepción de la situación vivida, cómo lo transitó, cómo lo experimentó, cómo se siente, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Las sensaciones corporales que tiene, las psicológicas, los miedos, inseguridades que este tipo de situaciones suele acentuar. El entorno familiar, agrego también el entorno social, ¿sí? Consultar también el conocimiento que tiene el deportista acerca de la lesión deportiva. Y esto es algo que tiendo a psicoeducar mucho en el caso de la prevención. El ser humano prácticamente es un ser racional, ¿no? Que busca todo el tiempo información. Queremos saberlo todo y queremos tener todo y que no se nos escape nada. Por lo tanto, siendo la lesión deportiva una situación que acrecenta las dudas sobre el futuro, que acrecenta la incertidumbre, se necesita que el deportista tenga el mayor conocimiento sobre su lesión. ¿Por qué? Porque si no tiene información, ¿qué tiende a hacer? Supone. Y si supone, ¿qué supone? La gran mayoría de las veces, escenarios catastróficos, ¿no? Entonces, obtener información me permite estar más tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo respuesta. Ahora, es importante también esto, ¿no? Propiciar que nuestro deportista confíe y esté tranquilo con el equipo que lo acompaña, con el equipo que le indica y con el equipo que, bueno, tal vez es la compañía, se vuelve la compañía diaria de todos los días, ¿no? Y por último, proporcionarle información sobre su naturaleza y procesos. Nosotros también como psicólogos nos encontramos en esta posición. En estos puntos solemos trabajar mucho en, bueno, la importancia de preguntar.
la comunicación como canal que facilita muchas cuestiones. No hay que, se trabaja en la inhibición, se trabaja en la asertividad, se trabaja en, bueno, prácticamente tener conocimiento sobre la situación, porque si tengo conocimiento de la situación, también tengo mayor sensación de control, ¿no? Bien. Vamos a un segundo paso, ¿sí? Que este paso tiene 2 fases. Sin embargo, es importante tener siempre presente la gestión emocional en todo momento. ¿Por qué planteo esto? Para aquellos que tal vez realizaron el curso, como vimos, la ansiedad, ¿no?, relacionada también a lo que veníamos charlando, yo trato siempre de explicárselos a los pacientes que es como una alarma, ¿no? Es una alarma que se enciende cuando creo que algo va a suceder o cuando quiero que algo se dé de esa manera. Generalmente cuando aparece esta alarma, se empiezan a generar todas estas dudas, todas estas incertidumbres. Intentamos bajar la incertidumbre de la vida para poder tener un poco más de control y, bueno, aparecen los escenarios catastróficos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros podamos ayudar a nuestro deportista a gestionar aquellas emociones, poder escucharlo, poder darle un feedback y sobre todo también poder acompañarlo, ¿sí? Bien, el primer paso que tiene esta fase es la inmovilización, ¿sí? Que lo que se va a buscar es desarrollar y enfocarnos en estrategias de ansiedad, el dolor y la aceptación de la realidad, ¿sí? Vamos a intentar establecer en este momento de inmovilización, que prácticamente es cuando la inmovilización, ¿no? Nuestro deportista se encuentra dado de baja por su lesión en lo que son los entrenamientos, en lo que es su práctica diaria deportiva. Entonces la idea es, bueno, determinar objetivos externos, es decir, independientes de su deporte, trabajar en habilidades de comunicación, en técnicas de relajación, ¿no? Generalmente en la fase de inmovilización, la ansiedad suele ser una gran aliada, ¿no? ¿Por qué? Porque el deportista quiere volver, el deportista quiere recuperar y quiere hacerlo todo de manera rápida e inmediata, ¿no? Entonces vamos a trabajar y vamos a poner el foco durante ese periodo en estas cuestiones, ¿sí? Se pueden trabajar técnicas, por ejemplo, como la intolerancia a la incertidumbre, técnicas en cuanto a lo que es, por ejemplo, la ansiedad, técnicas de regulación emocional, entrevista motivacional, ¿no? Todas estas técnicas que planteo son todas de la rama de la terapia cognitiva comportamental, pero que acompañan también, ¿no?, a nuestro trabajo dentro de esta fase. La segunda fase es la movilización. Y acá van a ver que tenemos 3 periodos, ¿sí? En primer lugar tenemos la recuperación, el periodo relacionado a la lesión sufrida, ¿sí? La idea es mantener un nivel óptimo para llevar a cabo el programa diario de trabajo. Muchas veces en este primer periodo, ¿no?, empieza a aparecer esta confusión y empieza a ponerse mucho en juego el factor motivacional, en el sentido de no tengo ganas, empieza a aparecer el cansancio, la irritabilidad de la rutina, de la recuperación, de la rehabilitación, y por ende también empiezan estas cuestiones de estoy esperando a que me vengan las ganas, ¿no? Esta creencia de que tienen que aparecer las ganas para poder hacer algo, cuando claramente es lo inverso. Tenemos que empezar a generar una activación conductual para poder empezar a generar de la misma manera un deseo y una motivación, ¿no? Esta cuestión de
no hablamos tanto de motivación, sino hablamos de disciplina, ¿sí? Muchas veces me tienden también a preguntar, ¿sirven las frases motivacionales? A ver, las frases motivacionales sirven como una variable para agregar, ¿sí? En realidad, lo que mantiene viva la motivación es el deseo, es la razón, es el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y prácticamente tener un objetivo, ¿sí? La segunda fase tiene que ver con lo que es la readaptación. Todo este trayecto de, bueno, conseguir tal vez nuevamente la tonificación en el estado físico, el control de la activación, la tensión y visualizaciones en torno a la recuperación. Dentro de este periodo, en el caso de que no vengamos trabajando con el deportista, generalmente planteo que es muy beneficioso empezar a trabajar y psicoeducar en cuanto a cuestiones de activación, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, con la herramienta de la U invertida, con los factores de ansiedad que se ponen en juego, ¿no? Y también trabajar mucho lo que tiene que ver con las visualizaciones. ¿Por qué planteo en torno a la recuperación? Porque prácticamente está en el periodo de readaptación. Entonces, está muy bueno para el tratamiento y está muy bueno para el plan de trabajo. Cuando nosotros hablamos de visualización, para aquellos que no saben, prácticamente es la imaginación, ¿no? Es generar una imagen de algo que nosotros queremos vivir lo más detallado y completo posible, ¿sí? Dentro de la visualización se tienen en cuenta que para poder obtener información sobre la imagen que yo quiero crear, utilizo mis 5 sentidos. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tiene la visualización? Que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo un día que tal vez no quiero ir a rehabilitación o tengo demasiado dolor para ir a rehabilitación, bueno, si yo ya vengo trabajando en cuestiones de visualización, en torno tal vez a lo que hago cuando voy al kinesiólogo, cuáles son los ejercicios, se plantea que una buena herramienta es la visualización. ¿Por qué? Porque el cerebro al no distinguir entre realidad y ficción, prácticamente genera el aprendizaje, ¿sí? ¿Esto se da de un momento para otro? Claro que no, ¿sí? Esto hay que ir trabajándolo. En primera instancia, lo que hay que trabajar en el caso que no vengamos ya trabajando con un deportista es, bueno, psicoeducar psicoeducación, sobre la visualización, ¿sí? Y después vamos puntuando en estos casos específicos. Y por último, el reentrenamiento, ¿sí? Se trabaja en los miedos e inseguridades con respecto a la vuelta. Una técnica muy útil en este último paso suele ser, bueno, cuáles son los factores que tal vez me distraen, cuáles son los factores que podrían llegar a suceder y buscar diversas herramientas, buscar diversas estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Por esto mismo que le planteaba antes. Nosotros tenemos que intentar que el deportista tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder enfrentarse a esa situación, que sienta que tiene la capacidad y que tiene la habilidad de poder volver a la cancha, que tiene la capacidad y que tiene la capacidad también resolutiva de poder, bueno, tener una herramienta, no encontrarse frente a ese miedo imaginario, no encontrarse frente a esa inseguridad y que directamente la ansiedad, el estrés, lo termina avasallando, ¿sí? Y en este punto también es muy importante las visualizaciones, no tanto ya en torno a la recuperación, sino sí en la simulación de entrenamientos, en actividades multisensoriales, ¿sí? En este punto también planteo lo mismo. Es muy importante el trabajo con el kinesiólogo, el trabajo con aquellos profesionales que se encuentren involucrados en el proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Si yo tengo un deportista que se encuentra en un proceso de rehabilitación y supongamos que quedaba un mes
¿no? Para que vuelva a la cancha. Y nosotros ya venimos trabajando en esta simulación. No espero una semana antes para trabajar sobre la simulación de los entrenamientos, ¿no? Lo empezamos a trabajar con anterioridad. Bueno, yo necesito saber si ese proceso de rehabilitación sigue en pie, si se va a alargar, si no. Necesito además también, por ejemplo, tener contacto con el entrenador, poder ir a ver cuáles son las jugadas que está haciendo, propiciar también que nuestro deportista participe de los entrenamientos, independientemente de que tal vez no pueda estar presente activamente realizando la actividad. Pero también es una fuente que a él le va a servir para poder generar y empezar a trabajar en esta visualización. Porque el que va a hacer y va a generar su imagen visual va a ser él. ¿Sí? Bien. Entonces, las intervenciones dentro de lo que es el campo del psicólogo deportivo van a estar centradas en aceptar, en la aceptación situacional de la lesión, ¿sí? Esto que hablamos, la negociación y la aceptación. La técnica de mindfulness es una técnica muy beneficiosa también en este tipo de situaciones, en este tipo de factores que encontramos totalmente incontrolables dentro del deporte. El control de expectativas sobre el alcance, duración de la lesión y ritmo de recuperación, ¿sí? La idea es poder ir estableciendo objetivos desafiantes, pero realistas, junto a un plan de trabajo, ¿sí? Junto a, y ojo con esto, desafiantes pero realistas, objetivos que no sucedan, que queden en el aire. Necesitamos objetivos que toquen tierra y que prácticamente también los podamos acompañar con, con un comportamiento, ¿sí? Si yo pongo como objetivo, por ejemplo, que durante esta semana, supongamos que mi médico dijo que ya puedo empezar a caminar. Bueno, mi objetivo tal vez va a ser caminar 5 veces en un día. ¿Es realista? Tal vez no, porque puede ser que sienta dolor, porque tal vez me estoy yendo al extremo, ¿no? Bueno, establecer tal vez cada día voy a caminar, voy a dar 3 vueltas a la manzana y voy a volver a casa, ¿no? Establecerlo con la conducta, pero la conducta totalmente establecida y bajada, ¿sí? ¿Bajada qué? Al comportamiento que se va a realizar. Adquisición de habilidades de afrontamiento, ¿sí? Lo que veníamos charlando, la práctica de imaginación, exposición a la incertidumbre, trabajo motivacional y autoconfianza respecto al programa de rehabilitación, ¿sí? Que prácticamente es esto, que el deportista confía y que se sienta acompañado por el equipo, el cual plantea qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y que sienta la libertad de poder preguntar, de poder tener información. Fomentar el apoyo social de la familia y equipo rehabilitador. Optimizar el rendimiento en las tareas de rehabilitación, ¿sí? Técnicas de inoculación de estrés, reestructuración cognitiva. Optimizar también el tiempo de inactividad. Fomentar esta cuestión de, bueno, no todo es el deporte. Empezar a generar, empezar a motivar, bueno, en otras áreas de desarrollo, ¿no? Porque más allá de deportista, también es persona. Trabajar con deportistas lesionados que deben competir, ¿no? Esto a veces se suele dar mucho en el alto rendimiento, estas capacidades de, bueno, jugar aún con dolor, y a veces también se suelen hacer intervenciones en trabajo con deportistas que deben retirarse como consecuencia de una lesión deportiva, ¿sí? Estos 2 puntos los marqué porque suelen ser situaciones en las cuales nosotros como profesionales y psicólogos deportivos nos solemos encontrar. La realidad es que son mucho más extensos, pero sepan que también nos podemos encontrar frente a este tipo de situaciones. Por ende, el objetivo final, ¿sí?, va a ser
que el deportista, con la ayuda del cuerpo técnico, pueda gestionar las emociones asociadas a la lesión y la aceptación de la situación. Recuerden esto, independientemente de la lesión a la cual se enfrente el deportista, hay una respuesta emocional. Hay una relación totalmente directa y estrecha entre el tono muscular y la emoción. Hay una relación totalmente estrecha que cuando se produce una lesión hay un deterioro emocional, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a buscar es ayudar a este deportista, acompañar a este deportista a gestionar esas emociones, sea cual sean las que surjan, y también a propiciar su protagonismo en el proceso de recuperación. ¿Para qué? Para que pueda adquirir las habilidades trabajadas y generar sensaciones de control y autonomía para su rehabilitación y retorno a la actividad. Ojo con esto, ¿no? Muchas veces en el proceso de rehabilitación suele suceder que se siente sobreprotegido, ¿no? Y no es lo que buscamos. La idea es que lo podamos acompañar, pero que el deportista sea el protagonista de su recuperación, que sea él el que tome las decisiones, que sea él el que plantee los objetivos, que sea él el que realice y lleve a cabo todo aquello que va a estar involucrado en su proceso de rehabilitación, ¿sí? Y en su proceso de recuperación y claramente el retorno a la actividad. Entonces, por lo tanto, cuidemos el cuerpo, entrenando la mente, ¿sí? Si bien tal vez este webinar fue más dirigido a la intervención frente a una lesión ya producida, totalmente importante para nosotros como psicólogos, para todos aquellos, tener en cuenta la prevención de la lesión, ¿sí? Fomentar y psicoeducar en la prevención de la lesión, porque prácticamente lo que buscamos es mejorar el rendimiento del deportista, agrandar, en realidad, no agrandar, estimular su disfrute, y se puede prevenir, lo podemos trabajar. Bien. Les dejo la bibliografía que estuve utilizando y bueno, muchísimas gracias. Ahí van a encontrar la página del centro, en donde van a encontrar todos los cursos, en donde van a encontrar toda la información disponible acerca del Centro de Cambio de Hábitos, y abajo, Cambio de Hábitos, todo junto escrito, también los van a poder encontrar en Instagram y en Facebook. Bien. No veo, Hugo, si hay preguntas. Creo que no. Bien. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Se entendió? Bien. Buenísimo. Buenísimo, gracias por el feedback. Bien, bueno, voy a estar enviando al grupo después este PowerPoint, así les queda, y en el día de mañana también les voy a estar subiendo la bibliografía, ¿sí? Recuerden que para todos aquellos que tal vez quieran el certificado, envían el comprobante al grupo, y más allá de eso, muchísimas gracias por participar. Espero que haya sido enriquecedor.